Hola a todos. En el presente video vamos a ver, o vamos a continuar, mejor dicho, con lo que es el Gantt Project, que recordemos que es un software que nos permite representar diagramas de Gantt. En la clase anterior hemos visto cómo añadir tareas dentro del Gantt Project, ¿sí? Determinar la duración de cada, en realidad, a partir de la duración, determinar la fecha de inicio y fin, teniendo en cuenta si los sábados y domingos son laborables o no, y también teniendo en cuenta el país de residencia para saber cuáles son los feriados. ¿Sí? En este práctico lo que vamos a ver es la dependencia de tareas. ¿Qué quiere decir que una tarea dependa de otra? Que existe en todo proyecto tareas que no pueden ser ejecutadas si no termina la anterior. ¿Sí? Se debe hacer sí o sí de manera secuencial. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un proyecto de construcción, ¿sí? Un ejemplo básico vamos a dar. No podemos comenzar a colocar cerámico en el piso si primero no hemos hecho el piso, ¿sí? Entonces, si esas son dos tareas distintas, podemos decir que una depende de la otra. Sí o sí tiene que terminar la primera para comenzar la siguiente, ¿sí? Así sucede en todo tipo de proyectos. Hay tareas que sí o sí deben terminarse para comenzar la siguiente. O por ejemplo, no podemos comprar material si primero no hemos hecho una averiguación de presupuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se indican de manera no gráfica, sino en la tabla, esta dependencia de tareas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos que la tarea A comienza el 1 de marzo del 2021 con una duración de 7 días. La tarea B, y ahí vemos pequeñito una A, ¿sí? Yo voy a hacer un zoom, ¿sí? Fíjense que ahí vemos tarea B de A. ¿Qué quiere decir eso? Que la tarea B depende de A. Esto significa que la tarea B no puede comenzar hasta que no haya terminado la tarea A. Acá vemos que dice 7 de marzo, pero vamos a ver si eso es así o no. ¿Sí? A lo mejor esta fecha haya que modificarla, porque tenemos que ver primero cuándo termina A para que empiece B. La tarea C no depende de nadie, la tarea D sí depende de la tarea B, es decir que depende cuándo termine B, va a comenzar D. Por eso esta no tiene fecha de inicio, ¿sí? La tenemos que completar nosotros. La tarea E no depende de nadie, la tarea F también. Es decir que acá debería haber líneas de puntos, ¿sí? O en realidad corregir la fecha de inicio en caso de que esta no se pueda dar. Ahora lo vamos a ver. Entonces, una vez más, lo que hacemos es abrir el Gantt Project, ¿sí? Recordemos que ya lo tenemos en este caso al programa abierto. ¿Y qué debemos hacer siempre? Cada que empezamos un proyecto, ¿sí? Nos venimos a la opción proyecto, propiedades del proyecto. Esto ya lo vimos la clase pasada, simplemente estamos haciendo un repaso. Y lo que vamos a hacer es, primero que nada, irnos a la opción calendario de proyecto y ahí elegir el país, Argentina. Eso no nos debemos olvidar, recordemos por los feriados que se presentan en el país, ¿sí? Y después debemos marcar o definir los sábados y domingos para saber si son laborables o no, ¿sí? En este caso, en este proyecto, los sábados y domingos son no laborables, ¿sí? En muchos casos habían surgido, las consultas de si nosotros decíamos que los domingos solamente eran no laborables. ¿Cómo se hacía eso? Recordemos que nosotros podemos definir que todos los días sean fines de semana, ¿sí? O no. Si nosotros solo queremos que no se trabaje el domingo, deberíamos tildar domingo como fin de semana, al sábado no, y poner que los fines de semana no se ejecuta ninguna tarea. ¿Qué días son fines de semana en este caso? El domingo, entonces no se trabajaría, ¿sí? Esa es la manera. Ahora bien, nosotros en este ejercicio definimos que sábados y domingos son no laborables, por ende vamos a marcar sábado y domingo como días del fin de semana. Y vamos a decir que no se puede ejecutar ninguna tarea. ¿Cuándo comienza el proyecto? El proyecto comienza el 1 de marzo del 2021, ¿sí? Entonces vamos a abrir, vamos a hacer clic en nueva fecha de inicio
y vamos a desplazarnos hasta el 1 de marzo del 2021, que justo cae un día lunes, ¿sí? Entonces recordamos, muy importante, definir el país, no olvidarse de eso. Luego, si sábados y domingos son laborables o no, y definimos la fecha de inicio del proyecto. Damos clic en aceptar. Esa es la primera parte y no estamos haciendo nada distinto a lo que ya veníamos trabajando. Vamos a ver cómo se representan ahora las dependencias, ¿sí? La tarea A comienza el 1 de marzo y tiene una duración de 7 días. Entonces, vamos a agregar, recordemos, haciendo clic en el botoncito que se encuentra en la parte superior que parece un reloj, o bien si nos posicionamos en este sector de la izquierda y hacemos clic en nueva tarea, también se añade, ¿sí? De las dos maneras podemos añadir tareas. Tarea A, ¿sí? Vamos a hacer clic en el iconito, en ese circulito gris a la izquierda del nombre de la tarea, y recordemos, ¿qué debíamos tener en cuenta acá? Primero que nada, siempre en la opción de programación elegir la fecha de término es calculado, ¿sí? Como fecha de inicio por defecto nos da la fecha actual a pesar de que lo configuramos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si no define la fecha que yo había colocado, simplemente la vuelvo a colocar. En este caso dijimos que era 1 de marzo del 2021. La duración de cuánto, de 7 días, ¿sí? Recuerden siempre tener la opción tildada de fecha de término es calculada, ¿sí? Dura 7 días y en este caso nos dice que las tareas deben estar a nuestra elección, es decir que nosotros realizaremos o elegiremos los colores que más nos gusten. Por ejemplo, yo voy a elegir este color rosa, ¿sí? Bien, hacemos clic en aceptar, ¿sí? Nos desplazamos ahora hacia el 2021 en el calendario para poder visualizar la tarea. Enero, febrero, marzo del 2021. Fíjense que dura 7 días y cuando termina el 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que acá hay un sábado y domingo de por medio. El 6 y el 7 es sábado y domingo, ¿sí? Entonces termina el día 9 de marzo del 2021 la tarea A. Ahora vamos con la siguiente tarea. La tarea B, que depende de A. ¿Qué habíamos dicho? Que la tarea B no puede comenzar hasta que no termine la tarea A. ¿Cuándo tiene fecha de finalización la tarea A? El 9 de marzo. Es decir, que la tarea B, si bien acá nos dice que va a comenzar el 7, no puede comenzar el 7. ¿Por qué? Porque aún no ha terminado, la tarea B no puede comenzar el 7 porque aún no ha terminado la tarea A, ¿sí? Entonces, acá debemos modificar esa fecha. ¿Y cuándo debería comenzar la tarea B? El día 10, porque el 9 termina A, entonces recién al día siguiente, al 10, puede comenzar la tarea B, ¿sí? De todas maneras, vamos a ver que eso lo podemos definir o el programa ya nos ayuda, ¿sí? Agregamos la nueva tarea, tarea B, ¿sí? Voy a hacer doble clic en el circulito para entrar a las propiedades. En este caso, también voy a poner lo mismo, verifico la fecha de término es calculada, ¿sí? Y antes de configurar el resto de las fechas me voy a ir a la pestañita que se llama antecesores, ¿sí? Fíjense que acá tengo la pestaña general, acá tengo la pestaña antecesores. En antecesores quiere decir, aquí es donde yo puedo en realidad agregar la tarea que antecede a la actual, es decir, en este caso la tarea B, la tarea A, perdón, es la que antecede a la tarea B, o la que depende, la tarea B es la que depende de la tarea A, ¿sí? Damos clic en el botón añadir y en este caso automáticamente solo me muestra una tarea, la A, ¿sí? No hay otra chance de que dependa de otra porque recién vamos 2 tareas, ¿sí? Por defecto ya la agrega, no tocamos nada más, le damos clic en aceptar, ¿sí?
Fíjense que ahí, ¿qué pasó? Apareció algo, si yo hago un zoom, ¿sí? Ahí apareció algo, pero todavía no está completo. Volvemos a ingresar sobre la tarea B. ¿Y qué vamos a ver? En antecesores nosotros le agregamos la tarea B, ¿sí? Pero no hemos agregado, está bien, corroboramos acá que la fecha de inicio sea el 10 de marzo. ¿Está bien? Sí, porque dijimos que la tarea A termina el 9 y recién puede comenzar la B, el 10, ¿sí? Pero acá fíjense que se marcó o estaba marcada la opción hito. Si está marcado no me deja modificar nada, entonces le vamos a sacar el tilde, ¿sí? Y vamos a definir la duración de la tarea ahora sí. ¿Cuánto duraba la tarea B? Dura 5 días, ¿sí? Entonces vamos a elegir duración 5, recordemos mantener los colores, ¿sí? Y damos clic en aceptar. Bien, acá si podemos observar, esto es lo que nos salió. Sí, en la tarea A vemos que termina el 9 y recién el día 10 puede comenzar la tarea B. ¿Cómo se indica además esa dependencia? Fíjense que aparece en este sector una flechita. Esta flecha es la que me indica que la tarea B depende de A, es decir, no puede comenzar la tarea B sin haber terminado la tarea A, ¿sí? Y la fecha correcta es 10 de marzo y está bien que sea así, ¿sí? Recordemos que dura 5 días, tenemos un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Acá tenemos un sábado y domingo, 4 y 5 días, por eso termina el día 16. Y así deberíamos ir representando las otras. Vamos con la tarea C, ¿sí? Tarea C, en este caso vamos a ingresar y vamos a definir. La tarea C comienza el 5, no depende de nadie, o sea que esta sí puede comenzar el 5. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner 5 de marzo del 2021. Y tiene una duración de ¿cuánto? De 12 días, ¿sí? Entonces vamos a colocar 12, corroboramos que la fecha de término es calculada, elegimos el color, ¿sí? Y damos clic en aceptar. Veamos qué pasa. La tarea C no depende de nadie, por ende no tiene las flechitas esas, ¿sí? Y ¿qué nos dice además? Que la tarea C se ejecuta en simultáneo los últimos días con la tarea A y a lo largo de toda la tarea B. Esta se ejecuta en simultáneo, ¿sí? Hay proyectos que no se realizan de manera secuencial, ¿sí? Sino que yo puedo ir haciendo varias cosas a la vez y eso se visualiza en el diagrama de Gantt con la superposición de tareas, ¿sí? Bien, ahí tenemos la tarea C que comienza entonces el 5 y dura hasta el 22 de marzo, ¿sí? Porque su duración es de 12 días más los feriados. Y vamos ahora con la tarea D. La tarea D depende de quién, de B, ¿sí? Entonces tiene que terminar B para que comience D. Agregamos tarea D, ¿sí? Ingresamos sobre ella y en este caso, ¿qué le vamos a decir? Que su antecesor, fíjense que hago clic en el botón añadir, me vengo a la pestañita antecesores, añadir, y aquí, como ya tengo tareas previas, sí me da la opción de definir cuál es la que la antecede, ¿sí? En este caso dijimos que D depende de quién, la tarea D depende de la tarea B, por ende, ¿cuál es la que tengo que elegir? La tarea B. Hacemos clic en aceptar y fijémonos como automáticamente me ha añadido ya la dependencia, ¿sí? Con la flechita que está en este sector. Vuelvo a ingresar sobre la tarea D y voy a definir su duración. La duración de la tarea D es de 6 días, ¿sí? 6 y cambio el color. En este caso yo quiero todas las tareas del mismo color. Doy clic en aceptar. Es correcto, la tarea B termina el 16 y ¿cuándo debería comenzar la D? El 17, que está marcado acá. Automáticamente el programa ya determina cuándo inicia, ¿sí? Más la duración,
vamos viendo, ¿sí?, que esta tarea va a terminar el 25 de marzo del 2021. Tiene una duración de 5 días. Entonces las flechas son las que me van a ir indicando a mí las dependencias de las tareas, ¿sí? Y así deberíamos continuar con la E, con la F, ¿sí? Acá también hay que definir, esta fecha probablemente no sea la correcta, ¿sí? Eso hay que verlo. Así continuaríamos hasta terminar el proyecto, ¿sí? Hasta representar todas las tareas del proyecto. Pero nosotros podemos, aparte, si bien este diagrama ya es representativo y nosotros a la izquierda podemos ir viendo las fechas de inicio y de fin, a lo mejor quiero mostrar otras propiedades en el gráfico, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Y es muy útil, ahora vamos a ver por qué. Vamos a venirnos a la opción proyecto, ¿sí? Perdón, a la opción editar. Ahí vamos a hacer clic en la última opción dentro del menú, que es configuración, y se nos abre esta ventana. En esta ventana sí podemos observar que hay algunas configuraciones, sin embargo nosotros nos vamos a ir a la opción propiedades del diagrama de Gantt, ¿sí? Y aquí vamos a hacer énfasis en estas opciones. Detalles de la rejilla. Marcar el día de hoy con una línea roja. Si nosotros tildamos que sí, le estamos diciendo que en el calendario pongo una línea roja al día de hoy para saber en qué día estoy, ¿sí? Y cuánto falta, digamos, para la ejecución del proyecto o a qué altura del proyecto estoy. Le vamos a tildar que sí. Fechas de inicio y fin del proyecto que también se marcan con una línea. Le vamos a tildar que sí. Estado de visualización de los fines de semana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que se muestren los fines de semana con otro color. Barras de tareas sobre la de fin de semana, 75%, barra de tareas semitransparente, ¿sí? Barra de fin de semana sobre las tareas. Esto es cómo va a mostrar los fines de semana. Nosotros podemos ir probando, ¿sí? Si elegimos barra de tareas sobre fin de semana, veamos qué nos aparece. Fíjense que, primero, esta línea, que no sé si se llega a ver, un poco más azul, ¿sí? Al 1 y al 25 serían las fechas de inicio y fin, ¿sí? Las líneas de inicio y fin que nosotros dijimos que muestre. Y los fines de semana los está mostrando en una línea gris, ¿sí? Podemos observar ahí. Acá el 24 de marzo probablemente es feriado, ¿sí? Por eso también está marcado. Volvemos a la opción editar, configuración, propiedades del diagrama de Gantt. Vamos a elegir la otra opción, 75%, ir viendo qué nos muestra, ¿sí? Damos clic en aceptar. No ha variado mucho, ¿sí? Tal vez ha hecho un poco más gruesa la línea de fines de semana. Volvemos a la opción editar, configuración, propiedades del diagrama de Gantt, ¿sí? 25% seguramente lo va a mostrar, pero un poco más transparente. Elijamos la opción barra de tareas semitransparente. Ahí la muestra, y sobre las barras, sobre las tareas, fíjense que aparece, si hacemos un zoom, como su nombre lo indica, semitransparente, ¿sí? Volvemos a la opción editar, configuración, y elijamos barras de fin de semana sobre las tareas. A ver qué pasa. Fíjense que lo que produce es un corte, ¿sí? Sobre las tareas. Es bien sólido ese corte que me está indicando los fines de semana. Va a depender y va a quedar a mi criterio qué es lo que se muestra o qué es lo que quiero mostrar, ¿sí? Cómo se visualiza mejor. Yo voy a elegir la opción semitransparente, porque me parece que quiero que se muestren, pero que no sea tan notorio el corte. O tal vez no, tal vez me gusta más la opción sobre las del fin de semana, ¿sí? En donde se muestra de fondo, pero no produce el corte sobre las tareas, ¿sí? Me parece que esta es la más conveniente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos de nuevo a editar, configuración, propiedades del diagrama. Marcamos la línea de hoy con una línea roja, ¿sí? Marcamos las fechas de inicio y fin. Definimos cómo se van a mostrar los fines de semana. Y acá hay otras opciones dentro de cada tarea. Encima, debajo, a la izquierda y a la derecha. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Encima, yo quiero que salga
el nombre de la tarea, ¿sí? Encima de la tarea, ya vamos a ver qué se muestra. Debajo quiero que salga la duración de la tarea, entonces elijo duración de la tarea. A la izquierda quiero que salga la fecha de inicio y fin de cada tarea. Y a la derecha, por ahora no vamos a entenderlo mucho, pero vamos a elegir recursos asignados, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa. Ahora no se va a mostrar nada, pero en el próximo práctico vamos a entender esto. Entonces, de ahora en más, siempre vamos a marcar el día de hoy con una línea roja, le vamos a decir que sí, las fechas de inicio y fin del proyecto sí, esto lo vamos a elegir a nuestro criterio. Encima de ahora en más siempre vamos a poner el nombre de la tarea, debajo la duración de la tarea, a la izquierda las fechas de inicio y fin y a la derecha los recursos asignados. Damos clic en aceptar y vamos a ver qué aparece, ¿sí? Si hacemos un zoom, vamos a ver que sobre la primera tarea, que habíamos dicho que debía aparecer encima el nombre de la tarea. Tarea A. ¿Está bien? Sí, está bien. Debajo, ¿qué dijimos? La duración de la tarea, 7 días. ¿Está bien? Sí, dice que sí. 7 días, perdón. A la izquierda, la fecha de inicio y fin. 1 de marzo del 21 empieza y termina el 9 de marzo del 21. ¿Sí? Es correcto. Lo mismo pasa con la tarea B. Tenemos el nombre, la fecha de inicio y fin y la duración. Así con la tarea C y D. ¿Sí? Lo que dijimos a la derecha de recursos asignados, acá a la derecha de la tarea aún no se muestra nada. Después vamos a ver qué es lo que debería mostrarse en el próximo práctico. ¿Sí? Fijémonos que determinar estos valores es muy útil, o estas configuraciones, mejor dicho, ya que yo ahí tengo, al ver el calendario, ¿sí? Sin necesidad de fijarme en la tabla, yo puedo determinar cuáles son las tareas, cuáles son las que dependen cuál de cuál, ¿sí? Y sus fechas de inicio y fin y duraciones. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y a eso hace referencia el punto cuando dice líneas de inicio y fin, hay que marcarlas, ¿sí? Que ya sabemos que son estas, azules. Luego, las opciones, nombre de tarea, duración, fecha de inicio y fin y recursos sería, ¿sí? Que son las propiedades que salen arriba, a la izquierda, abajo y a la derecha de cada tarea. Eso es lo que debemos hacer. Sí, suponiendo que el práctico, hasta ahí el proyecto, perdón, haya terminado, en este caso tenemos solo 4 tareas, ¿sí? Si bien faltan las otras, a los fines de la explicación con esto es suficiente. Como siempre, en realidad debemos guardar el proyecto. Recordemos que el proyecto lo debemos guardar antes. Sí, apenas puse la primera tarea porque se me apaga ahora la computadora y perdí todo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, recordemos, nos vamos a proyecto, guardar proyecto, guardar como. Acá vamos a elegir cómo se guarda. ¿Sí? En mi caso yo le voy a guardar en el disco D y le voy a poner ejercicio Gantt dependencias, ¿sí? Para identificar que es el de dependencias. Guardamos. Y hasta ahí era lo que habíamos visto. Pero ¿qué pasa si yo necesito que este proyecto, a lo mejor yo estoy armando, ¿sí? Ya sea el trabajo final o algo para exponer, y necesito colocarlo dentro de un documento Word, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Debo exportarlo. Para ello debo ir a proyecto. Ahí voy a la opción exportar, ¿sí? Y aquí voy a elegir la opción de tipo archivo de imagen. Y elijo el formato de la imagen que quiero, PNG o JPG, ¿sí? Ambos son tipos de archivos de imagen. Eligen la que ustedes crean. Por defecto, la con la que siempre nos manejamos es con JPG, ¿sí? Damos clic en siguiente. Y acá elegimos el destino, dónde se va a guardar, ¿sí? Por defecto se va a guardar en donde yo guardé el proyecto, en mi caso en el disco D. ¿Está bien que se guarde ahí? Para mí sí, es decir, yo sí quiero que se guarde ahí, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que se guarde en otro lado, hago clic en buscar y elijo dónde. Voy a dar clic en aceptar y voy a ver cómo ya se ha guardado
ya se ha generado ese archivo JPG. Me vengo al disco D y voy a buscar. Fíjense que acá está el Gantt que acabo de crear y aquí está con el mismo nombre el archivo JPG, la imagen. Si la abrimos, esto es lo que se muestra, ¿sí? Y a esta imagen yo ya la puedo insertar en un Word, por ejemplo, ¿sí? Abro el Word, o sea, o esa imagen ya la puedo usar como yo quiera, ¿sí? En mi caso yo voy a venir a la opción insertar, imágenes, voy a buscarla en el disco D, ¿sí? Recordemos que se llama ejercicio Gantt dependencias. Y fíjense que ahí ya lo puedo trabajar como una imagen cualquiera, ¿sí? Puedo hacerla más pequeña, más grande, ¿sí? Eso ya queda a mi criterio, pero ya tengo ahí definido el diagrama de Gantt, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es insertar la imagen y ya está, ¿sí? Y puedo continuar dentro del Word escribiendo lo que yo quiera. Por eso es útil, digamos, aprender a exportar en JPG. En el práctico yo les pido que ahora esta vez al Classroom deben subir el Gantt y la imagen JPG exportada. Es decir, que ustedes deberían subir por cada ejercicio el Gantt y la imagen JPG. ¿Sí? Hasta ahí entonces todo lo de la clase de hoy. ¿Qué hemos visto? Hemos hecho un repaso de cómo insertar tareas, configurar el calendario, definir los días del fin de semana. Hemos aprendido a identificar las tareas que dependen de otras y cómo representarlas gráficamente, en este caso con la flecha, ¿sí? Y la configuración, las líneas de inicio y fin, la línea de hoy, que hoy no se ve porque en este caso estamos en 2021, ¿sí? Si nosotros alejaríamos el calendario, veríamos la fecha de hoy con una línea en rojo. Y la configuración de cada una de las tareas, el nombre, la duración, acá abajo, la fecha de inicio y fin, y a la derecha los recursos, que por ahora no visualizamos nada. Y finalmente hemos aprendido a exportar en JPG este diagrama de Gantt, ¿sí? Hasta ahí la clase de hoy, espero se haya entendido, saludos.